En este vídeo vamos a seguir trabajando con la incrustación por crominancia, el chroma key. El keylight funciona muy bien en la mayoría de situaciones, pero habrá rodajes con iluminación muy compleja para el que necesitaremos una combinación de efectos en postproducción, y el keylight no resultará del todo efectivo. Por eso vamos a ver otra forma de editar cromas, de hacer la incrustación. He importado mi plano con el chroma. Voy a hacer una nueva composición desde esta selección directamente. Aquí tenemos nuestro chroma. Y para hacer la incrustación vamos a utilizar un efecto denominado Color Range, gama de colores. Como sabéis, los chroma no dejan de ser creaciones de máscara, generación de canal alfa, a partir de una selección HSL, lo que denominamos un tono de verde, con una determinada saturación y con unos valores de brillo. Y de esta manera se crea la máscara. Por eso, el efecto que usamos se llama gama de colores o color range. Veis que está en la pestaña de Keying, se nos abre esta interfaz con la máscara o el mate y una serie de parámetros. Seleccionamos el gotero y vamos a clicar en uno de los tonos del verde de nuestro croma y se nos hace la primera selección de gama de colores. Pero veis que con esta primera selección no es suficiente. Hay que seguir añadiendo tonos de verde hasta coger la totalidad de la pantalla verde que estamos utilizando para hacer el keying. En el gotero plus, aquí tenéis en este símbolo, vamos incluyendo toda la gama de verdes de nuestro plano. En realidad a mí así ya me parece bien, porque voy a enmascarar la parte donde salgo yo. Tengo aquí este otro parámetro, que es la tolerancia de la máscara. Nos sirve para aumentar o disminuir la tolerancia de la máscara, el fuzziness. Lo que pasa es que, tal y como está, hemos aplicado el color range, hemos aplicado el fuzziness y tenemos los bordes de la incrustación contaminados de verde. Ahora veremos cómo solucionarlo. Y también habrá que suavizar un poco el silueteado. Por lo tanto, voy a añadir un segundo efecto para expandir o contraer la máscara y combinar con el color range. Este segundo efecto se denomina Simple Choker y está en la pestaña de mate. Lo voy a añadir y en el tirador de choque mate veis que puedo refinar mucho el borde sin pasarme, sobre todo en la zona del pelo, veis que es especialmente complicada, como siempre. Lo voy a dejar así, vale, esto me empieza a parecer bien. Voy a añadir un tercer efecto que me va a ayudar con los bordes, se denomina Refine Soft Matte, para refinar la incrustación. Le damos y veis que ha mejorado mucho, en especial la parte del pelo y de los bordes. Lo suyo, una vez incluyamos este efecto, que tiene muchos parámetros para ir ajustándolo, aunque yo lo voy a dejar ajustado de forma estándar para este ejercicio, lo suyo es combinarlo con el Simple Choker, con la expansión o contracción de la máscara hasta llegar a un punto donde me parezca que está bien. Lo voy a dejar de momento así. Voy a quitar, para que lo veáis, el refinado de los bordes. Lo que ocurre es que tenemos una contaminación de haber hecho la incrustación de verdes en los bordes del primer término de mi figura. Entonces, siempre para eliminar esta contaminación verde vamos a utilizar un efecto que se denomina Spill Suppressor. En After Effects es el Advanced Spill Suppressor. Y veis que automáticamente lo que hace este efecto es desaturar los restos del verde, la contaminación verde. Vuelvo a aplicar el refinamiento de los bordes para que el pelo se me quede bien y vamos con el fondo. Antes de hacer el fondo voy a hacer una máscara alrededor de mi figura. Con el Pen Tool, una máscara poligonal básica rodeando mi figura y vais a ver que automáticamente todo se ha convertido en fondo, ¿no?
En este caso, como tengo unas franjas, lo que voy a hacer, unas franjas negras en mi vídeo por defecto, voy a aumentar un poquito la escala y lo tengo solucionado. Vale. Bueno, veis que ya está mi figura. Para hacer nuestro fondo, lo que vamos a hacer simplemente es generarlo, en este caso, a partir de un sólido. Entonces le doy a New, Solid, voy a llamarlo fondo, por seguir un orden. Veis que la capa está en primer término y nosotros lo que hemos hecho es crear una máscara, ¿no? Una incrustación por crominancia en el verde del fondo, con lo cual tendré que colocar esta capa en la parte del fondo. Y ahora voy a crear un fondo a partir de un sólido al que voy a meter un efecto viñeta. En el panel de las máscaras poligonales básicas le dais a Ellipse Tool para generar esa forma circular, para que parezca, bueno, que es un punto de luz, un cono de luz. Y lo que voy a hacer para crear este efecto viñeta ahora es jugar con el feather y la expansión. Voy a aumentar mucho el feather, voy a aumentar mucho la expansión. Y así me parece que puede ser un resultado que sea aceptable. En este vídeo hemos visto una forma diferente y más compleja de hacer la incrustación por crominancia. Lo primero que he hecho, el efecto básico, es el color range o gama de colores, con el que he ido seleccionando los diferentes tonos de verde para hacer correctamente la incrustación, y he jugado también con la tolerancia de la máscara o fuzziness. En segundo lugar, he añadido el efecto de Simple Choker para jugar con la expansión y contracción de la máscara, para seguir ajustando el croma. Para ajustar los bordes, para suavizar los bordes, he incluido el efecto Refine Soft Matte. Y por último, para eliminar la contaminación verde que había en el borde de la figura, hemos utilizado para desaturar el verde el Advanced Spill Suppressor. Por último, he creado un fondo a partir de un sólido rojo y jugando con el feather y la expansión de la máscara, he creado un efecto viñeta.